En los valles centrales de Oaxaca, donde las montañas guardan secretos más antiguos que la conquista, ocurrió uno de los casos más perturbadores y menos conocidos de nuestra historia. Un caso que las autoridades intentaron silenciar, que la Iglesia trató de explicar como obra del demonio, y que los habitantes prefirieron olvidar. Hoy les traigo una historia basada en documentos recuperados de los archivos judiciales de Oaxaca, cartas personales y testimonios que sobrevivieron al paso del tiempo. La historia de doña Soledad Mendoza, conocida como la Señora de las Velas Negras, una curandera cuyas prácticas evolucionaron hasta convertirse en algo mucho más siniestro. Lo que están a punto de escuchar no contiene elementos sobrenaturales, pero sí muestra el lado más oscuro de la naturaleza humana y cómo las creencias populares pueden servir de máscara para los actos más atroces. Antes de continuar, te invito a suscribirte a La Macabra Historia, un canal dedicado a narrar historias de personas que descubrieron algo, conocieron a alguien o sobrevivieron para revelarnos verdades inquietantes que siguen resonando hasta nuestros días. Cada semana traemos a la luz estos relatos olvidados llenos de misterio y oscuridad. Activa la campanita para no perderte ningún episodio y ayúdanos a que estas historias lleguen a más personas que, como tú, aprecian estos enigmas del pasado. Y ahora, continuemos con nuestra historia. Oaxaca, 1865. En el pequeño pueblo de San Agustín Etla, a las faldas de la Sierra Norte, nació Soledad Mendoza, hija de María Jiménez, partera respetada de la región y de padre desconocido. La pequeña Soledad creció observando a su madre preparar remedios con hierbas locales, atender partos difíciles y aliviar los males que aquejaban a los habitantes de la región. A los 9 años, Soledad ya conocía las propiedades de decenas de plantas medicinales: la ruda para los espasmos, el toronjil para la ansiedad, la hierbabuena para el estómago. La niña tenía una habilidad especial para recordar cada detalle de las enseñanzas de su madre y una curiosidad insaciable. «Mi Soledad tiene el don», decía María a sus vecinas. «Sus manos tienen la temperatura perfecta para sentir dónde está el mal en el cuerpo». Lo que nadie sabía era que Soledad tenía otra habilidad, una memoria prodigiosa y una capacidad extraordinaria para leer a las personas. Observaba minuciosamente los gestos, las miradas, las inflexiones de voz. A menudo sorprendía a los adultos adivinando sus preocupaciones o malestares antes de que los mencionaran. En 1875, cuando Soledad apenas tenía 10 años, una epidemia de fiebre amarilla asoló la región. Su madre, que atendía incansablemente a los enfermos, contrajo la enfermedad. En su lecho de muerte, María llamó a su hija. «Soledad, tú continuarás mi trabajo», le dijo con voz débil. «Pero recuerda siempre que nuestro don es para aliviar, nunca para dañar». María murió 3 días después, dejando a Soledad huérfana y bajo el cuidado de su tía Josefa, una mujer amargada que resentía tener que hacerse cargo de la niña. «Tu madre era una tonta», le decía Josefa cuando nadie escuchaba. «Se mataba trabajando por unas cuantas monedas, mientras que los médicos de la ciudad cobran fortunas por hacer lo mismo». Bajo la influencia de su tía, Soledad comenzó a ver sus conocimientos de herbolaria no como un servicio, sino como un medio para conseguir dinero y poder. Durante 6 años, Soledad vivió con Josefa, quien la obligaba a preparar remedios que vendía a precios exorbitantes, quedándose con la mayoría de las ganancias. A los 16 años, Soledad escapó de la casa de su tía, llevándose consigo el cuaderno de recetas de su madre y unas pocas monedas que había logrado esconder. Se dirigió a la ciudad de Oaxaca, donde esperaba poder establecerse como curandera por su cuenta. En la capital oaxaqueña, Soledad encontró un cuarto modesto en el barrio de Jalatlaco, un vecindario popular donde abundaban los artesanos y comerciantes. Para sobrevivir, comenzó ofreciendo remedios sencillos y lecturas de la suerte, usando granos de maíz, una práctica común que había aprendido de las mujeres mayores de su pueblo. Poco a poco, su fama comenzó a crecer.
Soledad tenía un don para ganarse la confianza de las personas. Escuchaba atentamente sus problemas, les hacía las preguntas correctas y gracias a su extraordinaria memoria, recordaba cada detalle que sus clientes mencionaban, lo que le permitía sorprenderlos después adivinando información que ellos mismos le habían proporcionado semanas o meses antes. Doña Soledad ve lo que otros no pueden ver, comenzaron a decir en el barrio. Conoce los secretos que guardamos en el corazón. Para 1884, a los 19 años, Soledad ya tenía una clientela estable que incluía no solo a comerciantes y artesanos, sino también a algunas señoras de buena posición que acudían discretamente a ella en busca de remedios para males femeninos que no se atrevían a consultar con los médicos. Fue en esta época cuando Soledad comenzó a experimentar con sustancias más potentes. A los remedios tradicionales de hierbas empezó a añadir pequeñas cantidades de láudano y otras sustancias que obtenía a través de contactos en las boticas. Estas preparaciones producían estados alterados de conciencia en quienes las consumían, haciendo que sus visiones durante las consultas fueran más vívidas y, por tanto, más convincentes para sus clientes. Lo que había comenzado como una práctica de curanderismo tradicional estaba evolucionando hacia algo más complejo y potencialmente peligroso. Soledad ya no era la niña que soñaba con seguir los pasos de su madre. Ahora era una joven ambiciosa que había descubierto el poder que otorgaba manipular las creencias y los miedos ajenos. Para 1888, Soledad, ahora conocida como Doña Soledad, había logrado comprar una casa más amplia en el mismo barrio de Jalatlaco. La casa tenía un patio interior donde cultivaba sus propias plantas medicinales y una sala principal donde atendía a sus clientes. El cuarto del fondo, siempre cerrado con llave, estaba reservado para lo que ella llamaba consultas especiales. Fue en este periodo cuando Soledad comenzó a desarrollar el ritual de la vela negra. Inicialmente, era una simple ceremonia que realizaba para impresionar a sus clientes. Una vela negra que encendía mientras recitaba oraciones mezcladas con palabras en zapoteco, creando un ambiente místico que reforzaba su imagen de mujer con poderes especiales. Sin embargo, el verdadero propósito del ritual era mucho más mundano. Durante la ceremonia, con la habitación apenas iluminada por la vela, Soledad observaba detenidamente a sus clientes. Estudiaba sus reacciones, sus miedos, sus anhelos. La luz tenue de la vela negra creaba un ambiente íntimo donde las personas tendían a revelar más de lo que harían en otras circunstancias. La vela negra absorbe lo malo y me permite ver lo que necesito saber, les decía, mientras en realidad era ella quien absorbía cada detalle, cada secreto, cada vulnerabilidad que pudiera utilizar después. En 1890, Doña Soledad dio un paso más en su transformación. Comenzó a seleccionar cuidadosamente a ciertos clientes, especialmente mujeres jóvenes de familias acomodadas, a quienes identificaba como particularmente sugestionables o vulnerables. Les ofrecía un tratamiento especial que consistía en una serie de visitas donde les administraba infusiones con dosis crecientes de sustancias que alteraban la mente. Una de estas jóvenes fue Carmen Vázquez, hija de un próspero comerciante. Carmen, de apenas 18 años, sufría de lo que entonces se llamaba melancolía tras la muerte de su prometido. Sus padres, desesperados por verla recuperar la alegría, la llevaron con Doña Soledad después de escuchar sobre sus milagrosas curaciones. «Yo puedo ayudarla a comunicarse con el espíritu de su amado», les prometió Soledad, «pero el tratamiento es largo y debe venir sola». Durante meses, Carmen visitó regularmente a Doña Soledad. En cada sesión, bebía una infusión preparada por la curandera y participaba en el ritual de la vela negra. Gradualmente, Carmen comenzó a depender emocionalmente de estas sesiones, convencida de que realmente podía comunicarse con su prometido fallecido. Lo que Carmen no sabía era que Soledad mezclaba en sus infusiones pequeñas dosis de sustancias adictivas, creando una dependencia física y psicológica. A medida que la adicción se fortalecía,
Soledad comenzó a extraer información sobre la familia de Carmen, especialmente sobre sus finanzas y propiedades. «Tu amado me ha dicho que debes prepararte para reunirte con él», le susurró Soledad durante una sesión cuando Carmen estaba particularmente vulnerable. «Debes asegurarte de dejar tus asuntos en orden». Bajo la influencia de Soledad, Carmen modificó su testamento, dejando una considerable suma de dinero a una obra de caridad, que en realidad era una cuenta controlada por la curandera. 3 meses después, Carmen fue encontrada muerta en su habitación. Los médicos dictaminaron que se trataba de un suicidio, un desenlace trágico pero no sorprendente dada su prolongada melancolía. Este fue el primer caso en el que Soledad cruzó la línea de la manipulación al homicidio indirecto. Pero no sería el último. Entre 1891 y 1894, al menos 5 mujeres jóvenes de buenas familias cayeron bajo la influencia de doña Soledad. Todas modificaron sus testamentos o entregaron bienes valiosos a la curandera y todas murieron en circunstancias que, aunque sospechosas, fueron atribuidas a enfermedades o suicidios. La riqueza de Soledad creció, al igual que su reputación. Ya no era simplemente una curandera, ahora era temida y respetada como una mujer con poderes misteriosos. El ritual de la vela negra se había convertido en su firma, y los rumores sobre su capacidad para comunicarse con los muertos se extendían por toda la región. En 1894, Soledad dio otro paso en su transformación. Comenzó a utilizar una nueva variante del ritual de la vela negra, ahora involucrando a personas de los estratos más bajos de la sociedad: sirvientas, jornaleros, huérfanos, personas cuya desaparición difícilmente sería notada o investigada. Estas personas eran atraídas con promesas de curación o de trabajo bien remunerado. Una vez en la casa de Soledad, eran drogadas y mantenidas en un estado de semiconciencia en el cuarto del fondo, que había sido acondicionado con gruesas paredes que amortiguaban cualquier sonido. Soledad extraía sangre de estas víctimas que utilizaba en una versión más elaborada del ritual de la vela negra. La sangre se mezclaba con la cera negra al fabricar las velas, creando un olor particular cuando ardían. Esta práctica no tenía ningún poder real, pero añadía un elemento macabro que aumentaba el temor y la fascinación que Soledad provocaba en sus clientes más adinerados. «La sangre contiene el alma», explicaba a sus clientes privilegiados, «y el alma contiene respuestas que de otro modo permanecerían ocultas». Hacia finales de 1894, doña Soledad Mendoza ya no era la curandera que seguía las enseñanzas de su madre. Se había convertido en algo que su madre jamás habría reconocido: una manipuladora experta que no dudaba en sacrificar vidas humanas para mantener su riqueza y su poder. El ritual de la vela negra, que había comenzado como un simple acto teatral para impresionar a clientes crédulos, se había transformado en un siniestro mecanismo de selección. Soledad utilizaba el ritual para identificar a aquellas personas que serían sus próximas víctimas. Aquellos que mostraban demasiado miedo o demasiada credulidad eran marcados. Soledad los elegía, no para salvarlos, sino para usarlos. En enero de 1895, María Gutiérrez, una joven sirvienta de 16 años que trabajaba en la casa de los Ruiz, una familia acomodada de Oaxaca, desapareció sin dejar rastro. María había mencionado a otras sirvientas que iba a consultar a doña Soledad por un dolor persistente en el pecho que los médicos no habían podido diagnosticar. «La señora Soledad me dijo que puede curarme con un ritual especial», había comentado María el día antes de su desaparición. «Dice que tengo un mal en el alma, no en el cuerpo». La familia Ruiz apenas notó la ausencia de María. Para ellos era simplemente una sirvienta más que había abandonado su puesto sin aviso, algo común en aquella época. Pero Luisa, la cocinera de la casa que había criado a María desde pequeña, no estaba convencida. «María nunca se habría ido sin despedirse de mí», insistía Luisa, y dejó todas sus pertenencias, incluso el medallón de su madre, que siempre llevaba consigo. Durante semanas,
Luisa buscó a María por toda la ciudad. Visitó hospitales, cárceles, incluso burdeles, preguntando si alguien había visto a una joven que coincidiera con la descripción de María. Nadie sabía nada, o nadie quería hablar. Finalmente, Luisa decidió visitar a doña Soledad. Si María había acudido a ella antes de desaparecer, quizás la curandera sabría algo. Soledad recibió a Luisa en la sala principal de su casa. El olor a hierbas secas y a cera de velas impregnaba el ambiente. En las paredes colgaban racimos de plantas, amuletos y pequeños espejos. En un rincón, sobre una mesa cubierta con un mantel negro, ardía una vela negra cuyo olor era extrañamente metálico. «Sí, recuerdo a María», dijo Soledad con voz tranquila. «Vino a verme por un dolor en el pecho. Le di un remedio y le dije que regresara, pero nunca lo hizo». Luisa no quedó satisfecha con esta explicación. Había algo en la mirada de Soledad, en la forma en que sus ojos nunca se fijaban directamente en los de ella, que le provocaba desconfianza. «¿Qué remedio le dio exactamente?», preguntó Luisa. «Una infusión de hierbas», respondió Soledad vagamente. «Cada remedio es personal, preparado específicamente para cada persona». Mientras hablaban, Luisa notó un pequeño objeto brillante en el suelo, cerca de una cortina que separaba la sala principal de las habitaciones interiores. Se inclinó disimuladamente y lo recogió. Era el medallón de María, aquel que, según Luisa, la joven nunca se quitaba. Con el corazón acelerado, Luisa guardó el medallón en su bolsillo sin que Soledad lo notara. Se despidió cortésmente, prometiendo regresar si tenía noticias de María. En lugar de volver a la casa de los Ruiz, Luisa se dirigió directamente a la comisaría. Allí habló con el oficial Miguel Palacios, un hombre joven y recién llegado a Oaxaca desde la Ciudad de México, donde se había formado en las nuevas técnicas de investigación criminal que comenzaban a implementarse en la capital. «Encontré esto en la casa de doña Soledad», dijo Luisa mostrando el medallón. «Es de María, estoy segura». El oficial Palacios examinó el medallón. Era una pieza sencilla, de plata, con una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe grabada en una cara y las iniciales MG en la otra. «Esto no es prueba suficiente de que le haya ocurrido algo a la muchacha», dijo Palacios. «Pudo haberlo perdido durante su consulta». «María nunca se lo quitaba», insistió Luisa. «Era el único recuerdo que tenía de su madre». Además, doña Soledad me dijo que María no había regresado después de la primera visita, pero el medallón estaba dentro de su casa, no en la sala donde recibe a los clientes. Algo en la convicción de Luisa, o quizás en la contradicción que señalaba, despertó la curiosidad del oficial Palacios. Aunque no tenía autoridad para abrir una investigación formal basándose únicamente en el testimonio de una cocinera y un medallón, decidió indagar por su cuenta. Durante las siguientes semanas, Palacios comenzó a recopilar información sobre doña Soledad. Habló con vecinos, comerciantes y antiguos clientes. La mayoría hablaba de ella con una mezcla de respeto y temor. Algunos mencionaban curaciones sorprendentes, otros hablaban de predicciones que se habían cumplido. Pero también había rumores inquietantes, personas que habían empeorado después de seguir sus tratamientos, clientes que habían caído en estados de confusión o delirio. Un dato particularmente preocupante era que en los últimos años, varias jóvenes que habían consultado a doña Soledad habían muerto en circunstancias extrañas o habían desaparecido. En todos los casos, las investigaciones habían sido superficiales o inexistentes, ya fuera porque las víctimas eran de clase baja o porque las familias adineradas preferían evitar el escándalo. A principios de marzo, Palacios recibió información que cambiaría el curso de la investigación. Un boticario de apellido Martínez se presentó en la comisaría con información sobre doña Soledad. «Ella compra regularmente ciertos productos en mi botica», explicó Martínez. Al principio eran sustancias comunes para una curandera, hierbas medicinales, alcohol, vendas, pero en los últimos años ha comenzado a solicitar otros productos más inusuales. El boticario mostró a Palacios una lista de sustancias que Soledad había comprado en los últimos meses.
láudano en cantidades importantes, arsénico, belladona y otras sustancias que, en las dosis adecuadas, podían alterar la mente o causar la muerte sin dejar rastros evidentes. No me corresponde juzgar para qué usa estos productos, dijo Martínez. Pero cuando escuché sobre la desaparición de la joven sirvienta y los rumores sobre otras desapariciones, sentí que debía hablar. Con esta nueva información, Palacios obtuvo finalmente autorización para investigar formalmente el caso. El 15 de marzo de 1895, acompañado por 2 oficiales más, se presentó en la casa de Doña Soledad con una orden de registro. Estamos a punto de descubrir la verdad que se escondía detrás de las puertas cerradas en la casa de Doña Soledad. Si estás disfrutando de esta macabra historia, no olvides dar like a este video y suscribirte a La Macabra Historia. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo estos escalofriantes casos que la historia oficial ha intentado ocultar. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros episodios semanales. Y ahora, continuemos con esta perturbadora revelación. Cuando los oficiales llegaron a la casa de Doña Soledad, la encontraron aparentemente vacía. La puerta principal estaba abierta, como si la curandera hubiera salido apresuradamente. En la sala principal, varias velas negras ardían frente a un pequeño altar con imágenes de santos mezcladas con símbolos indígenas. Los oficiales registraron meticulosamente cada habitación. Encontraron hierbas, pócimas, amuletos y varios cuadernos con recetas y anotaciones sobre clientes. Pero fue en el cuarto del fondo, aquel que siempre permanecía cerrado, donde encontraron el verdadero horror. La puerta estaba asegurada con 3 cerraduras. Tuvieron que forzarla para entrar. El olor que emanaba del interior era nauseabundo, una mezcla de humedad, sangre seca y algo más indefinible que hizo que los oficiales se cubrieran la nariz y la boca. La habitación era amplia pero sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas con símbolos pintados con lo que parecía ser sangre seca. En el centro había una mesa de madera con correas en los extremos, evidentemente usadas para sujetar a alguien. Junto a la mesa, una pequeña hornilla de carbón y varios instrumentos metálicos, cuchillos, agujas, recipientes. En un rincón de la habitación encontraron 3 cuerpos en avanzado estado de descomposición. Uno de ellos, por la ropa que aún conservaba, parecía ser María Gutiérrez. Los otros 2 cuerpos, también de mujeres jóvenes, estaban desnudos y presentaban múltiples incisiones en brazos y piernas, consistentes con extracciones regulares de sangre. Pero lo más perturbador estaba en el otro extremo de la habitación. Docenas de velas negras, algunas ya usadas, otras listas para ser encendidas. Junto a ellas, un cuaderno detallaba meticulosamente el proceso de fabricación. Cera mezclada con sangre humana, extraída de las víctimas mientras aún vivían. Según las anotaciones de Soledad, la sangre extraída durante el miedo extremo o el dolor intenso contenía más fuerza vital y producía velas con mayor poder. El cuaderno también incluía detalles sobre cómo drogaba a sus víctimas para mantenerlas vivas el mayor tiempo posible, extrayendo pequeñas cantidades de sangre regularmente. Los oficiales también encontraron una lista con nombres, algunos tachados, otros con anotaciones como débil, fuerte, resistente. Entre los nombres tachados estaba el de María Gutiérrez, junto con una anotación, 12 extracciones, rendimiento medio. El descubrimiento conmocionó a toda la ciudad de Oaxaca. Los periódicos publicaron la noticia, aunque muchos detalles fueron omitidos por considerarse demasiado perturbadores. La casa de Doña Soledad fue acordonada y las autoridades iniciaron una búsqueda intensa para capturarla. Mientras tanto, el oficial Palacios continuó investigando. Revisando los cuadernos y documentos encontrados en la casa, comenzó a comprender la magnitud de los crímenes de Soledad. No solo había asesinado a varias personas de clase baja para extraer su sangre, sino que también había manipulado a miembros de familias adineradas, induciéndolos al suicidio después de asegurarse de que modificaran sus testamentos a su favor. El ritual de la vela negra,
que muchos habían considerado una simple superstición, era en realidad una elaborada puesta en escena diseñada para identificar posibles víctimas y para crear un aura de misticismo que ocultaba sus verdaderas intenciones. Pero la parte más inquietante del caso fue descubierta cuando Palacios encontró un compartimento secreto en el piso de la habitación del fondo. Allí, cuidadosamente guardados, había documentos que revelaban que doña Soledad no actuaba sola. Varias cartas, firmadas solo con iniciales, demostraban que Soledad proveía de velas especiales a miembros de la alta sociedad no solo de Oaxaca, sino también de Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Estos clientes, aparentemente, conocían la verdadera naturaleza de las velas y estaban dispuestos a pagar precios exorbitantes por ellas. Las velas preparadas según sus instrucciones han producido los efectos deseados, decía una de las cartas. Mi esposa ya no sospecha nada y su salud continúa deteriorándose gradualmente. Le envío el pago acordado y solicito 3 velas más para completar el proceso. Otra carta, fechada apenas un mes antes del descubrimiento, mencionaba una reunión prevista para abril en Ciudad de México, donde Soledad debía entregar un pedido especial a varios clientes importantes que se reunirían en una casa de la colonia Roma. A pesar de la intensa búsqueda, doña Soledad Mendoza nunca fue capturada. Algunos testigos afirmaron haberla visto abordar un tren hacia Veracruz el mismo día del registro de su casa, lo que sugería que alguien la había alertado sobre la inminente llegada de las autoridades. El caso provocó un escándalo mayúsculo en la sociedad oaxaqueña. Varias familias prominentes, temerosas de que se descubriera su conexión con Soledad, utilizaron su influencia para que ciertos aspectos de la investigación no se hicieran públicos. El oficial Palacios, sin embargo, estaba determinado a seguir todas las pistas. Viajó a Ciudad de México para investigar la reunión mencionada en las cartas. Logró identificar la casa en la colonia Roma y, con apoyo de la policía capitalina, organizó un operativo para la fecha prevista. La operación fue un éxito parcial. Lograron detener a 7 personas, todas ellas miembros respetados de la sociedad, 2 médicos, un juez, 2 comerciantes adinerados y 2 mujeres de la alta sociedad. En la casa encontraron varias velas negras idénticas a las halladas en Oaxaca, así como documentos que los vinculaban con Soledad y con prácticas similares en sus respectivas ciudades. Sin embargo, los detenidos tenían conexiones poderosas. 3 de ellos fueron liberados casi inmediatamente por falta de pruebas. Los demás enfrentaron procesos judiciales que se prolongaron durante meses y que finalmente resultaron en sentencias sorprendentemente leves, considerando la gravedad de los crímenes. En cuanto a doña Soledad, los últimos informes confiables la ubicaron en Veracruz, donde aparentemente abordó un barco con destino a Cuba. Después de eso, su rastro se perdió completamente. En 1897 se reportaron varios casos en La Habana de una curandera mexicana que ofrecía rituales con velas negras, pero cuando las autoridades cubanas, alertadas por sus contrapartes mexicanas, investigaron, no encontraron a nadie que coincidiera con la descripción de Soledad. Las víctimas identificadas en la casa de Oaxaca fueron enterradas debidamente. María Gutiérrez y las otras 2 mujeres encontradas en la habitación del fondo recibieron sepultura en el cementerio de la ciudad, con Luisa como única doliente en el funeral de María. El oficial Palacios, frustrado por la forma en que el caso había sido manejado por las autoridades superiores y por la aparente impunidad de muchos de los implicados, renunció a la policía en 1898. Dedicó los siguientes años a escribir un detallado informe sobre el caso, que completó en 1901. El documento, titulado El ritual de la vela negra, análisis de un caso de criminalidad ritualizada, fue considerado demasiado perturbador y potencialmente difamatorio contra varias familias influyentes. Las autoridades se negaron a publicarlo y todas las copias fueron supuestamente destruidas. Sin embargo, una copia sobrevivió, guardada por Palacios hasta su muerte
en 1935. Su nieta encontró el manuscrito entre sus pertenencias y, décadas más tarde, en 1978, lo donó al Archivo Histórico de Oaxaca, donde permaneció prácticamente olvidado hasta que un investigador lo descubrió en 2015. El caso de doña Soledad Mendoza y su ritual de la vela negra representa uno de los episodios más oscuros de la historia criminal de México. No por sus elementos sobrenaturales, que no existieron más que en la imaginación de quienes participaron en él, sino por la cruda realidad que reveló, cómo la superstición y el miedo pueden ser herramientas poderosas en manos equivocadas, y cómo el poder y la influencia pueden obstaculizar el camino de la justicia. Los registros policiales confirman que al menos 15 personas fueron víctimas directas de Soledad en Oaxaca, pero el número real probablemente fue mucho mayor, especialmente si se consideran las actividades de su red en otras ciudades. Según las estimaciones del oficial Palacios, el número total podría haber superado los 50 casos, considerando las actividades de toda la red. Lo más perturbador del caso no fue solo la crueldad de los crímenes, sino cómo una mujer aparentemente común había logrado manipular tan efectivamente tanto a personas vulnerables como a miembros poderosos de la sociedad. Soledad había comenzado como una simple curandera y había terminado dirigiendo una red de criminales que utilizaban la superstición y el miedo como herramientas de control y manipulación. El caso de doña Soledad también reveló las profundas divisiones de clase en la sociedad mexicana de finales del siglo XIX. Mientras que las desapariciones de sirvientes, jornaleros y personas marginadas apenas recibían atención, los suicidios de jóvenes de buena familia eran rápidamente silenciados para evitar el escándalo. Esta disparidad permitió que los crímenes continuaran durante años sin que nadie conectara los puntos. En los años posteriores, los rituales con velas negras se convirtieron en un tabú en toda la región. Incluso las prácticas tradicionales inofensivas que involucraban velas fueron vistas con sospecha. El caso reforzó los prejuicios contra curanderos y practicantes de medicina tradicional, a pesar de que la mayoría de ellos no tenían nada que ver con las perversiones de doña Soledad. En 2018, un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Oaxaca realizó un estudio exhaustivo del caso, analizando documentos originales, entrevistas con descendientes de los involucrados y registros policiales de la época. Sus conclusiones proporcionan una perspectiva moderna sobre este oscuro episodio. Según los investigadores, doña Soledad Mendoza probablemente padecía un trastorno de personalidad antisocial combinado con rasgos narcisistas, lo que explica su capacidad para manipular a otros sin remordimiento y su creciente necesidad de poder y control. Las circunstancias de su infancia, la pérdida temprana de su madre y los abusos de su tía, contribuyeron a moldear su personalidad, pero no justifican sus acciones. El ritual de la vela negra, despojado de sus elementos teatrales, era en esencia un mecanismo para identificar personas vulnerables y manipulables. La adición de sangre humana a las velas no tenía ningún poder real, pero representaba el último paso en la degradación moral de Soledad, la cosificación completa de sus víctimas, reducidas a meros ingredientes para sus rituales. Lo más inquietante es que la red de Soledad sobrevivió a su desaparición. Algunos de sus clientes continuaron practicando versiones modificadas del ritual durante años, aunque aparentemente sin el elemento de extraer sangre directamente de víctimas. Los documentos encontrados sugieren que estas prácticas continuaron al menos hasta la década de 1920, especialmente en círculos de élite, donde el poder y los secretos compartidos creaban vínculos inquebrantables. ¿Qué ocurrió finalmente con doña Soledad Mendoza? Nadie lo sabe con certeza. Algunos informes no confirmados la sitúan en Cuba hasta aproximadamente 1905, después en Nueva Orleans y finalmente en algún lugar de Europa. Otros sugieren que nunca salió de México, sino que cambió su identidad y continuó viviendo bajo un nombre diferente, posiblemente en Veracruz o Mérida.
Una teoría particularmente inquietante, apoyada por algunas evidencias circunstanciales, es que Soledad fue silenciada por los mismos miembros poderosos de su red que temían que, si era capturada, podría revelar sus identidades. Según esta teoría, nunca llegó a Cuba, sino que fue asesinada en algún punto entre Oaxaca y Veracruz, posiblemente en el mismo barco que supuestamente la llevaría al exilio. Sea cual sea la verdad sobre su destino final, el legado de Doña Soledad perdura como un recordatorio de las oscuras posibilidades de la naturaleza humana cuando la ambición y el poder se combinan con la manipulación de las creencias y los miedos ajenos. El ritual de la vela negra, tan temido en su momento, ahora es entendido como lo que realmente fue, no una práctica sobrenatural, sino un elaborado sistema de control psicológico diseñado por una mente calculadora que comprendió perfectamente cómo explotar las vulnerabilidades humanas. Quizás eso es lo más aterrador de toda esta historia, que no necesitamos invocar a lo sobrenatural para explicar el mal. A veces, lo más oscuro habita en el corazón humano. Si has llegado hasta aquí, te agradezco sinceramente por acompañarme en este viaje a uno de los episodios más oscuros de la historia de Oaxaca. Esta es solo una de las muchas historias que permanecen ocultas en los archivos históricos y en la memoria colectiva de nuestros pueblos. En La Macabra Historia nos dedicamos a investigar y compartir estas narrativas olvidadas, estos secretos que la historia oficial ha intentado borrar. Si te ha gustado este relato, no olvides darle like al video, compartirlo con aquellos que aprecian las historias de misterio basadas en hechos reales y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas investigaciones. Cada semana traemos nuevas historias de personas que descubrieron algo inquietante, conocieron a alguien siniestro o sobrevivieron para contar lo que vivieron. Historias que nos recuerdan que a veces la realidad puede ser más perturbadora que la ficción. Gracias por formar parte de esta comunidad que mantiene viva la memoria de estos episodios que, aunque oscuros, forman parte de nuestra historia y nos enseñan sobre la complejidad de la naturaleza humana. Nos vemos en el próximo episodio de La Macabra Historia, donde continuaremos explorando los rincones más sombríos de nuestro pasado.